Buenas. Hoy usted va a estar aprendiendo sobre los diuréticos tiacídicos. Hoy lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente y lo que vamos a hacer es que vamos a leer un caso clínico de manera rápida y luego se va a detallar sobre los tiacídicos. Caso clínico. Masculino de 50 años visita su consulta debido a que en los últimos meses ha presentado 4 cólicos nefríticos y en 3 de estos han podido expulsar un cálculo renal. Trae con él una sonografía de su último episodio que muestra un cálculo renal de unos 3 milímetros de diámetro. Fue examinado al expulsarlo, el cálculo, y el análisis indica es un cálculo de oxalato de calcio. Tú decides indicarle una medicina para prevenir la formación de cálculos renales. Entonces, el paciente regresa varios meses después con unos laboratorios que de interés muestran lo siguiente: calcio plasmático de 13 miligramos por decilitro y una glicemia en ayuna de 140 miligramos por decilitro. Entonces, este paciente en comparación anteriormente tenía sus valores normales, pero ahora está regresando con un calcio elevado y una glicemia elevada. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el mecanismo de acción del medicamento que se le indicó a este paciente? ¿Cómo esta medicina es posible de disminuir el tamaño de un cálculo de oxalato de calcio y evitar su formación? Entonces, a la gente le gustan muchas veces que les den opciones. Aquí hay algunas opciones de cuál sería el mecanismo de acción: activación, intercambio sodio bicarbonato en el túbulo contornado distal, aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contornado proximal, inhibe el cotransporte sodio-cloro en el túbulo contornado distal, aumenta la excreción de calcio a nivel del asa de Henle, porción gruesa ascendente. Entonces, para la gente que querían algunas opciones, ahí tienen unas pequeñas opciones. Entonces, los tiacídicos, ¿quiénes son? Hidroclorotiazida, clorotiazida, pero el que ustedes van a ver en la práctica con mayor frecuencia va a ser hidroclorotiazida. ¿Cómo que funcionan? Inhibición del cotransportador de sodio-cloro en el túbulo contornado distal. Entonces, si esta es una nefrona, ese sería el túbulo contornado proximal, asa de Henle, túbulo contornado distal. Entonces, acá en el túbulo contornado distal, acá que va a estar actuando principalmente los tiacídicos. Entonces, diuréticos tipo tiacida: clortalidona, indapamida y metolazona. Su mecanismo de acción, sus indicaciones y sus efectos adversos son similares a lo de la hidroclorotiazida. Muchas veces cuando hablan de tiacídico, tú vas a ver que lo van a mencionar a ellos también. Carecen de la estructura química característica de la benzodiazepina, pero prácticamente tienen el mismo mecanismo de acción y efectos adversos. Dato importante: yo le hablé a ustedes de que la hidroclorotiazida ustedes lo van a ver bastante a nivel práctico y clínico, pero la clortalidona es más potente que la hidroclorotiazida, aproximadamente el doble. Entonces la clortalidona es más potente que la hidroclorotiazida. Ahora, con relación a la indapamida, difiere de la clase debido a que pasa por el metabolismo hepático y se excreta tanto en la orina como en la bilis. ¿Cuál es la importancia de eso? Oh, señores, imagínense un paciente que no puede estar excretando medicamentos porque por vía renal, paciente con insuficiencia renal, hay que buscar por otra vía por donde se puede excretar. Entonces, aquí tenemos ese personaje. Siempre recuerden, con los pacientes hay que ver si tienen insuficiencia hepática, si tienen insuficiencia renal, porque ustedes tienen que saber el tipo de medicamento que se le está dando al paciente y cuál sería la mejor opción. A veces ustedes tienen preguntas y tienen varias opciones y se van por la clásica, pero el caso clínico le está hablando a ustedes clarito de que es un paciente que tiene una insuficiencia renal o un daño hepático. Y ya con eso ustedes tienen que saber a quién hay que estar descartando. Entonces, los tiacídicos de manera general, miren la flechita va hacia abajo, disminuye la excreción urinaria de lo siguiente: del calcio, ácido úrico, bicarbonato. O sea, disminuye. Entonces, vamos a pensar, si usted no está eliminando calcio, ¿qué le va a pasar a los niveles de calcio sanguíneo en el plasma? Van a aumentar. ¿Qué va a ocurrir con los niveles de ácido úrico si usted no lo está eliminando?
a nivel plasmático van a aumentar. Entonces usted puede tener una hipercalcemia en la sangre y en algunos pacientes puede desarrollarle o precipitarle un ataque de gota, porque van a estar aumentando los niveles de ácido úrico. Entonces, ¿por qué van a estar aumentando? Porque está disminuyendo la excreción urinaria. Pero miren aquí la flechita es al revés, la flechita va hacia arriba. O sea, aumenta la excreción urinaria. Entonces, ¿qué es lo que se va a estar eliminando del cuerpo en mayor cantidad? Debido a estos diuréticos, el sodio, potasio, magnesio, cloro. Y claro está, a la inversa, si usted está eliminando una gran cantidad de sodio, potasio, magnesio y cloro, está la posibilidad de que usted vea una disminución en estos personajes que ustedes ven aquí. Usos terapéuticos: antihipertensivo, insuficiencia cardíaca. Entonces, insuficiencia cardíaca, ustedes lo ven ahí con asterisco. Miren, se puede utilizar insuficiencia cardíaca, hay que verlo, pero hay otros medicamentos que son mucho mejores y de primera línea. Cuando ustedes vean el video de insuficiencia cardíaca, ahí yo voy más en lleno sobre los medicamentos que se usan en insuficiencia cardíaca y por qué aquí le puse un pequeño asterisco a los tiazídicos con relación a insuficiencia cardíaca. Pero principalmente cuando ustedes ven tiazídicos, ¿qué ustedes deben de pensar? Antihipertensivo, hipercalciuria, diabetes insípida y osteoporosis. Entonces, hipercalciuria, el paciente está perdiendo calcio por dónde? Por vía urinaria. Entonces, los tiazídicos son muy buenos para eso. Entonces, ¿cómo que funcionan los tiazídicos como antihipertensivos? Son muy buenos y se pueden utilizar de primera línea en un paciente diagnosticado con hipertensión. Cuando nosotros hablamos sobre los antihipertensivos de primera línea, le hablan sobre los diuréticos y los protocolos más recientes le hablan de que los tiazídicos como diuréticos, number one. ¿Cuáles son los otros antihipertensivos que están ahí de primera línea? Inhibidores de la ECA. Están ahí. ¿Qué otros medicamentos están ahí de primera línea? Como antihipertensivos, bloqueadores de canales de calcio. Pero vuelvo y repito, cuando le hablan de diurético y de antihipertensivo de primera línea, number one, el que usted piensa es en tiazídico, hidroclorotiazida, por ejemplo. Otra cosa importante, tienden a realizar sinergismo con otros antihipertensivos. Miren la importancia de eso. Miren, ustedes van a ver muchos medicamentos que es una combinación de un tiazídico con otro. Por ejemplo, ustedes van a ver pacientes que están tomando lisinopril con hidroclorotiazida o que están tomando amlodipina con hidroclorotiazida. Ustedes van a ver que la mayoría de veces es una combinación con un tiazídico, pero es debido al sinergismo que produce. Hay pacientes, por ejemplo, recuérdense, un paciente diabético que es diagnosticado con hipertensión, de primera línea lo que usted piensa es un inhibidor de la ECA. Pero si el inhibidor de la ECA, digamos lisinopril, no le está controlando la presión, ustedes van a ver a algunos cardiólogos que les gusta indicarle tiazídico, pero eso es algo interesante, porque los tiazídicos te pueden elevar los niveles de glicemia. Pero cuando usted del último protocolo de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, te habla de que los tiazídicos se pueden utilizar en pacientes diabéticos, pero hay que tener mucho ojo porque los tiazídicos te pueden subir los niveles de glicemia. Son datos clínicos que hay que saber. ¿Cómo los tiazídicos disminuyen la presión arterial? Bueno, ustedes saben que hay una reducción de la resistencia vascular periférica, pero inicialmente disminuyen en el volumen sanguíneo. Entonces usted está perdiendo volumen, está orinando, está perdiendo algún electrolito y eso ayuda a que baje la presión. Pero de manera crónica, su uso va a producir una relajación del músculo liso arteriolar. Y eso es lo que te va a producir reducción en la resistencia vascular periférica. Entonces fíjense que los tiazídicos tienen una manera inicial y una manera con su uso crónico de cómo es que disminuye la presión arterial. Entonces, clortalidona versus hidroclorotiazida. Oficialmente todavía no ha salido en los protocolos una preferencia per se, pero hay muchos médicos que les gusta más recetar la clortalidona debido a que es más potente y además de que es más potente también tiene una vida media más larga, más prolongada.
pero oficialmente ustedes no van a ver en los protocolos hasta ahora de que le diga uno mejor que otro. Le van a hablar más de hidroclorotiazida porque es el clásico tiacídico. Pero son cosas que hay que saber en la clínica. Porque no es solamente el protocolo y todo, es que usted ve en los hospitales, que usted ve en la clínica. Entonces, hipercalciuria, osteoporosis y cálculo oxalato de calcio. ¿Cómo son los tiacídicos? Ayuda a todo eso. Bueno, el túbulo contorneado distal es donde actúan los tiacídicos. Se va a disminuir el calcio urinario porque se va a reabsorber. Y si usted reabsorbe el calcio urinario, va a aumentar el calcio sérico. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Vamos aquí para explicarlo un poquito. Digamos que esa es la célula del túbulo distal. Entonces, aquí está la membrana luminal de este lado, aquí está la membrana basolateral de este lado. Aquí tenemos el contraporte sodio-cloro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los tiacídicos van a venir aquí, van a inhibir eso. Al producir eso, ustedes lo que van a tener es que va a disminuir la cantidad de sodio acá adentro. Como los niveles de sodio van a disminuir, ¿qué va a hacer la célula? Va a buscar ese sodio por otra vía. Miren la otra vía aquí. Sodio entra, calcio sale. Sodio entra, calcio sale. Pero ¿y ese calcio de dónde viene? Ese calcio de dónde viene? Ese calcio viene de la absorción aquí a nivel de la membrana luminal. Entonces ese calcio que iba a ser excretado en la orina, ahora es llevado hacia la sangre. Por lo tanto, disminuye los niveles, mírenlo acá, del calcio urinario. Está disminuyendo la cantidad de calcio que se va a eliminar, pero va a aumentar la cantidad de calcio sérico. Si aumenta ese nivel de calcio, eso es algo bueno que usted quisiera en un paciente, por ejemplo, con osteoporosis. Ahora, ¿cuál es la otra importancia con relación a esto? Vamos a hacer el gran dibujo. Ustedes saben que yo no soy muy buen dibujante, pero vamos a darle. Vamos a decir que por acá está pasando esos punticos que ustedes están viendo ahí, es calcio. A mayor cantidad de calcio está la posibilidad que se junten, se precipiten y formen una piedra. Y si ya hay una piedra, ¿qué es lo que va a hacer? Se puede unir con más calcio y va a hacer que crezca y sea más grande. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando usted da medicamentos tiacídicos como la hidroclorotiazida, usted disminuye la cantidad de calcio que se va a estar eliminando. Al haber menos calcio, lo que va a estar ocurriendo es que menos se van a estar precipitando, menos se van a estar juntando y va a evitar que se esté formando un cálculo renal de calcio. Y si ya hay uno formado, usted va a evitar que se haga más grande. Ese es el mecanismo por el cual los tiacídicos ayudan a la prevención y a que crezcan los cálculos renales de oxalato de calcio. Ahora, tiacídicos para tratar diabetes insípida. Miren, recuérdense que cuando le hablan de diabetes insípida, el medicamento clásico que todo el mundo se recuerda es del litio. ¿Qué tenemos con eso del litio? Ustedes saben que eso se puede utilizar en tratamiento para pacientes bipolares. ¿Qué sucede con la diabetes insípida? Esos pacientes que toman litio van de manera específica a nivel renal y va a evitar que los receptores a nivel de la ADH hagan su función. Como no van a estar haciendo su función a nivel renal, tenemos un problema. Ahora usted va a estar perdiendo gran cantidad de líquido, de agua. ¿Qué es lo que se hace? Se le da entonces tiacídico
para aumentar la excreción de sodio, dando como resultado que la aldosterona reabsorba ese sodio con agua. Además, a nivel del túbulo contornado proximal, que va a aumentar la absorción del agua. Entonces, eso es una manera para que la nefrona compense y reabsorba mayor cantidad de agua. Y ese es el mecanismo por el cual se utiliza tiacídicos en pacientes que tienen diabetes insípida. Repitiendo, diabetes insípida puede ser central o nefrogénica, pero en este caso es para la nefrogénica, no para la central, para la nefrogénica, diabetes insípida nefrogénica. El paciente, como no está recibiendo, los receptores no están actuando, usted va a tratar de aumentar la reabsorción de agua. Y lo va a hacer porque los tiacídicos, de manera indirecta, van a estar aumentando los niveles, la reabsorción por vía de la aldosterona, va a reabsorber sodio y agua, y la nefrona, por vía del túbulo contornado proximal, va a aumentar la absorción de agua. De esa manera, debido a, y esto es en diabetes insípida nefrogénica, porque hay que ponerlo bien claro, en diabetes insípida nefrogénica, eso está ocurriendo porque los receptores no están funcionando. ¿Cuáles receptores? Los receptores donde la ADH actúa. Entonces, diuréticos en insuficiencia cardíaca. Quise ponerle esto aquí porque muchas veces se confunden cuando le están hablando de tiacídico y le hablan de diurético. Pero, ¿cuál diurético me disminuye la mortalidad en insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva? Nuestra querida espironolactona. Es el amigo de nosotros. Ese personaje disminuye la mortalidad. Es un ahorrador de potasio. ¿Cuál diurético es utilizado en pacientes con edema en insuficiencia cardíaca congestiva? Ustedes van a ver que se va a estar utilizando la furosemida. Siempre que ustedes estén viendo la palabra edema, al menos que haya contraindicaciones, la mayoría de veces el medicamento clásico que ustedes van a ver que se va a utilizar va a ser la furosemida. Entonces, tiacídicos y sulfa. Siempre recuerden, los tiacídicos son derivados de sulfa. Los tiacídicos son derivados de sulfa. Eso hay que tenerlo pendiente. Porque si el paciente es alérgico a sulfa, usted no le debería de estar indicando un tiacídico. Paciente alérgico a sulfa no se lo debe de dar. Ahí en grandote, el paciente es alérgico a sulfa, no le indica un tiacídico. El paciente no va a venir y te va a decir, mira, yo soy alérgico a sulfa. No, sino cuando usted está haciendo la historia clínica o cuando usted tenga una pregunta en un caso clínico, le van a mencionar así, mira, yo tomé trimetoprim sulfa y me dio una reacción alérgica y me pasó esto y esto y esto. Ya le están diciendo, señor, es alérgico a sulfa, no le está indicando tiacídico. Otro dato interesante, se han observado casos de hiperprolactinemia en pacientes que están usando tiacídico, como la hidroclorotiazida. Eso es algo muy interesante. ¿Cuáles son los efectos adversos de los tiacídicos? Te pueden producir hipo y te pueden producir hiper. ¿Hipo qué? Una disminución en la sangre. Mírenlo ahí, M, que estamos hablando ahí de la sangre. Hiponatremia, se está perdiendo sodio. Pudiera presentar hipopotasemia. Pudiera presentar hipomagnesemia. Y pudiera presentar hipovolemia. O sea, todo lo que está en esta parte de acá disminuyen. Ahora, algo interesante. Ustedes van a ver que hay que tener mayor importancia con la parte de la hipopotasemia, con la parte del potasio. Con relación a hiper, miren la flechita que va hacia arriba. Tenemos hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia, hipercalcemia. Entonces, fíjense, tenemos los hipo de este lado y tenemos la hiper de este lado. Clásicamente siempre se ha recordado esos efectos adversos que aumentan como hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia, o sea, aumento de niveles de ácido úrico en sangre, e hipercalcemia. Con relación a la hipopotasemia causada por tiacídicos,
el intercambio más potasio por sodio, resultando en una continua pérdida del potasio del cuerpo con el uso prolongado de estos fármacos. Oh, wow, ¿de qué estamos hablando? Y todo eso. ¿Se recuerdan que nosotros le estábamos hablando de que se bloquea la reabsorción de sodio y cloro, túbulo contorneado distal? Bueno, pero la aldosterona va a tratar de rescatar un poquito de ese sodio y se va a estar botando potasio. Hiperglicemia causada por tiacídicos. ¿Cómo es que usted tiene hiperglicemia? Probablemente debido a una alteración en la liberación de insulina. ¿Por qué hay un problema con la liberación de insulina? Nuestro querido potasio que está disminuido. Cuando ustedes vayan y vean el capítulo de secreción de insulina en los videos de gastro, ahí ustedes van a ver la relación que tienen los niveles del potasio con la insulina. Entonces, con relación al ácido úrico, ¿cómo es que aumentan los niveles y produce una hiperuricemia? Los tiacídicos, competencia en el sistema secretor del ácido orgánico. Continuando, datos interesantes de los tiacídicos. La excreción de orina tiende a ser muy hiperosmolar, muy concentrada. Eso es importante y tienen que compararlo con los otros diuréticos. Ojo con eso. Y también que los diuréticos tiacídicos pueden producir una alcalosis metabólica. Entonces, volviendo al caso clínico inicial. El paciente de 50 años que fue a la consulta porque tiene historia de cálculos renales y que usted decidió darle un medicamento y regresó con los niveles de calcio elevados 3 meses después y con los niveles de glicemia elevados y que anteriormente no lo tenía elevado. ¿Cuál sería el mecanismo de acción del medicamento que se le indicó? Vamos a ver. ¿Aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado proximal? No, porque es en el distal, los tiacídicos que lo actúan. ¿Inhibe el cotransporte sodio-cloro en el túbulo contorneado distal? Esa es la respuesta. ¿Aumenta la excreción de calcio? No, porque si usted está botando calcio, está eliminando calcio, los niveles de calcio tienden a disminuir. Así que no sería esta. A nivel de grasa de Henle, porción gruesa ascendente. Esto ocurre principalmente cuando se utiliza furosemida, pero en el caso clínico estamos viendo que aumentaron los niveles de calcio, entonces no puede ser esta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Cómo esta medicina es posible de disminuir el tamaño de un cálculo de oxalato de calcio y de evitar su formación? Ustedes vieron que al disminuir la cantidad de calcio que se elimina, el cálculo que ya está formado tiende a no crecer más porque no se van uniendo más moléculas de calcio y al mismo tiempo al disminuir la cantidad de moléculas de calcio que se está eliminando, disminuye el chance de la formación del cálculo. Pero una de las cosas más importantes para evitar la deformación del cálculo es una buena hidratación. El paciente, todo paciente con historia de cálculo debe estar tomando líquido, debe estar tomando agua. Ustedes van a ver que van a estar hablando de 1 litro, 1,5 litros de agua. Algunos dicen que más, pero de 1 litro a 1,5 litros de agua todos los días. Y esa es la mejor manera, esa hidratación y esa manera de estar orinando de manera constante. Recuerden darle a like, suscribirse al canal y compartir el video. Si les gustó el video de este formato con pregunta al principio y al final, me lo dejan saber. Así que ya ustedes saben, se me cuidan.